Prepárate para una historia que te hará cuestionar todo. Un empresario poderoso, un niño que lo llama papá sin explicación, y una mujer que guarda un pasado enterrado con dolor. Cuando el amor irrumpe sin permiso, las máscaras caen. ¿Y si el mayor legado no fuera el dinero, sino la verdad? Cuéntanos en los comentarios. ¿Estás listo para sentirlo todo? Víctor del Mar siempre creyó que el control era la clave del éxito. A sus 47 años, con su cabello cuidadosamente peinado y sus trajes, confeccionados según sus exigentes estándares, manejaba su imperio de resorts de lujo como quien afina un reloj suizo, con cada engranaje bajo su atenta mirada. A principios de ese otoño, mientras supervisaba personalmente el nuevo proyecto en una playa aislada de la costa norte, Víctor se mantuvo fiel a su rutina. Reuniones cronometradas, almuerzos solitarios y sin lugar para las sorpresas. Nadie allí lo sabía, pero incluso rodeado de empleados que lo admiraban y de inversores que lo temían, se sentía como un huésped permanente en un mundo que él mismo había construido, pero donde nunca se sintió como en casa. Era una mañana bochornosa cuando Elena Méndez, una nueva empleada de jardinería, llegó al sitio de construcción con un niño de 7 años. La escuela había cerrado debido al control de plagas y ella no tenía con quién dejarlo. Llevaba ropa modesta y llevaba el cabello recogido en un moño apresurado. Gabriel, curioso y conversador, contrastaba con el aire reservado de su madre, o eso parecía. Mientras ella se concentraba en los dibujos de un nuevo jardín sensorial, Gabriel exploraba con mirada atenta los alrededores hasta que divisó a un hombre con postura rígida observando a los trabajadores. Con la inocencia de quien aún no ha aprendido a filtrar las palabras, se acercó y mirando a Víctor con una sonrisa abierta, dijo sin dudar: «¿Papá? ¿Eres tú?». Víctor se quedó congelado. Por un segundo, todo el sonido que nos rodeaba, el ruido de las grúas, el ir y venir de los obreros de la construcción, incluso el sonido del mar de fondo, pareció desaparecer. Miró al niño confundido, luego a Elena, que corría hacia él, visiblemente nerviosa. «Lo siento, señor del Mar, se confunde fácilmente, siempre está inventando cosas», dijo, apartando a Gabriel con suavidad. Pero Víctor no respondió de inmediato. Había algo en la mirada marrón clara del chico, en la forma en que inclinaba la cabeza cuando sonreía, que le enviaba un extraño escalofrío por la columna. No podía explicarlo, pero estuvo inquieto el resto del día. Por primera vez en años, perdió la concentración en una reunión. En el coche, camino a la ciudad, Víctor no podía sacarse de la cabeza la imagen del niño. Ordenó discretamente una investigación sobre Elena Méndez, un nombre demasiado común, un historial demasiado limpio y un pasado demasiado superficial para alguien tan cuidadoso. Era como si recién hubiera comenzado a existir allí. Cuando llegó el informe, con fotos antiguas y conexiones sospechosas, un nombre le llamó la atención: Beatriz Duarte. Su corazón casi se detuvo. La mujer que había amado intensamente en su juventud, la mujer que había desaparecido de su vida sin explicación y que ahora resurgió, no en carne, sino quizás en sangre. Beatriz había sido un huracán en la vida meticulosamente organizada de Víctor. Artista visual, fácil de reír, impulsiva y con una dulce manera de desordenar cualquier habitación solo con su presencia. Tuvieron un intenso romance durante casi un año, hasta que de repente ella desapareció. En ese momento Víctor aceptó la versión de que ella se había mudado a estudiar al exterior, pero su ausencia lo carcomía más de lo que admitió. Enterró ese dolor bajo capas de trabajo, metas y contratos. Ahora, mirando la foto de Elena, o mejor dicho, Elena Duarte, con Gabriel en su regazo, el parecido era cruel. El niño se parecía mucho a Beatriz a sus 7 años, en un dibujo que ella le había mostrado una vez, riendo mientras decía: «Si alguna vez tengo un hijo,
Espero que me desafíe como yo desafié al mundo. La verdad empezó a desenredarse como una bola de hilo tirada con fuerza. Elena no era la madre de Gabriel, sino su tía. Usaba el apellido de su madre como fachada y se había alejado de su familia después de la muerte de Beatriz. Las piezas empezaron a encajar con brutal claridad. Gabriel era su hijo, el hijo que nunca supo que existía. Pero lo que más dolió no fue el secreto, sino lo que Elena afirmó en su diario, encontrado por casualidad en una caja de viejos dibujos de Beatriz que aún estaban guardados en el trastero de su antiguo apartamento. Beatriz había intentado escribirle a Víctor varias veces y nunca recibí una respuesta. Víctor no era ingenuo. Sabía que para que las letras desaparecieran de esa manera, alguien tenía que haber hecho un gran esfuerzo para borrarlas. La pista final llegó en una fotografía rota que Elena dejó caer accidentalmente durante una reunión con el departamento administrativo. En ella, Beatriz aparecía abrazando a Hugo Castel, el mentor de Víctor durante los años de crecimiento de la empresa. Hugo, que siempre había mostrado un velado desdén por Beatriz, llamándola una distracción. Víctor se enfrentó a Elena y su mirada, cansada y firme, lo confirmó todo sin decir palabra. «Me condenaste a construir un imperio solo», se dijo a sí mismo, mirando el reloj de bolsillo que Hugo le había regalado años atrás, el mismo que había usado desde que abrió el Cintos Primer Resort. Por primera vez, el tic-tac no sonaba como progreso, sino como culpa. La noche caía pesadamente sobre el balcón de la suite presidencial donde Víctor se aisló. Había pedido que no lo molestaran. Al otro lado de la pared de cristal, el mar embravecido parecía repetir la tormenta que había en su interior. Volvió a coger el diario de Beatriz. Sus palabras no eran poéticas, eran urgentes. Una página, escrita con la letra temblorosa de un embarazo avanzado, decía: «Si ya no estoy aquí, ¿prometes protegerte del vacío?». Fue la primera vez que Víctor lloró en muchos años, sin alboroto, sin gemidos, sin escena. Él simplemente dejó que las lágrimas fluyeran mientras sostenía esa pregunta entre sus dedos. El tiempo, que siempre había sabido controlar, ahora parecía querer cobrarle intereses. A la mañana siguiente, Víctor apareció en el jardín del complejo antes que los jardineros. Encontró a Gabriel dibujando con una ramita sobre la arena compacta, completamente absorto. Al acercarse, vio lo que había hecho el niño, un muñeco con un signo de interrogación en lugar de cara. «¿Quién es?», preguntó, intentando sonar casual. Gabriel se encogió de hombros. «No sé. A veces sueño con un chico que me mira como si me tuviera miedo». La frase cayó como un puñetazo. Víctor se agachó junto a él y guardó silencio. Por primera vez no sabía qué decir, pero sabía exactamente lo que tenía que hacer. Esa ausencia necesitaba un fin. Tocó suavemente el hombro de Gabriel. «¿Quieres mostrarme más dibujos más tarde?», él preguntó. Gabriel sonrió. «Deseo». Los siguientes días fueron una danza silenciosa entre la cercanía y la vacilación. Víctor comenzó a invitar a Gabriel a realizar pequeñas tareas, ayudar a elegir las flores para el jardín, sugerir nombres para las cabañas e incluso decidir dónde estaría el área de juegos del resort. Elena, al notar la llegada, parecía dividida entre el alivio y el miedo. Ella sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Una de esas mañanas, Gabriel apareció con un pequeño trofeo hecho a mano con rollos de papel higiénico pintados con pintura gouache. «Es para ti, porque estás tratando de ser amable», dijo, entregándoselo a Víctor casualmente. El simple gesto desmanteló las últimas barreras. Víctor sonrió, una sonrisa modesta, la primera sincera en años, y dijo simplemente: «Gracias, campeón». Unos días después, Gabriel tuvo fiebre alta y comenzó a quejarse de dolores en el cuerpo. Elena, angustiada, lo llevó al hospital local,
pero los médicos recomendaron trasladarlo a una unidad más grande en la capital. Víctor, sin pensarlo dos veces, puso a disposición el helicóptero de la compañía y acompañó a los dos. Durante el vuelo, vi a Gabriel durmiendo en el regazo de Elena, con la cara sudorosa y las pestañas pegadas. Aquel niño, que hace apenas unas semanas era solo un extraño en el jardín de una obra en construcción, ahora ocupaba todo el espacio de su pecho. Fue como si el pasado finalmente le estuviera dando una oportunidad, pero a cambio exigía urgencia. La culpa, el arrepentimiento y el amor se unieron, se mezclaron, formando un nudo imposible de ignorar. En la sala de espera de la sala de pediatría, Víctor caminaba de un lado a otro, como si su inquietud pudiera acelerar el tiempo. Elena, agotada, observaba en silencio. «Te pareces a ella cuando estás nervioso», dijo en voz baja. Víctor se detuvo. Creí que lo había superado, que había aprendido a vivir con su ausencia, pero ahora es como si todo estuviera sucediendo a la vez. Elena le tomó la mano suavemente. El amor no siempre nace, a veces se construye. Fue la primera vez que Víctor sintió que ya no estaba atado al hombre que siempre necesitaba demostrar algo al mundo. Esa mañana, mientras Gabriel dormía bajo atención médica, Víctor decidió: ya no permitiría que nadie borrara las huellas de lo que pudo haber sido. Y ahora, por fin, así sería. En los días siguientes, Víctor permaneció al lado de Gabriel a tiempo completo. Jugaba, leía cuentos, aprendió a comprender los silencios y las peculiaridades del niño. Elena, a su vez, se dio cuenta de que ya no necesitaba proteger tanto. Me encontraba ante un hombre que estaba cambiando ante mis ojos. Cuando le dieron el alta, Gabriel salió del hospital llevando una gorra que Víctor había comprado en una tienda al azar, con un cohete encima. «Para que recuerdes que siempre estás avanzando», dijo mientras le colocaba la gorra en la cabeza a su hijo. La palabra «hijo» aún no había sido pronunciada en voz alta, pero flotaba en el aire como algo inevitable. Gabriel, como si lo supiera, simplemente respondió: «¿Somos una verdadera familia ahora?». De regreso al resort, Víctor tomó una decisión que sorprendió a todos. Suspendió temporalmente la construcción para rediseñar el proyecto. El espacio donde se ubicaría el restaurante principal daría paso a un centro educativo gratuito, centrado en el arte y la expresión infantil, denominado Centro Beatriz. La idea se le ocurrió al releer una página de su diario donde Beatriz escribió: «El mundo necesita más lugares donde los niños sean escuchados con los ojos». Leyó esta frase en voz alta en la reunión con los socios. Algunos protestaron alegando daños. Pero Víctor no se rindió. Por primera vez en años, no estaba pensando en el rendimiento financiero. Estaba pensando en el legado, un nuevo tipo de riqueza, hecha de recuerdos, pertenencia y redención. La noticia del nuevo proyecto se difundió rápidamente. El anuncio oficial se produjo en una rueda de prensa sencilla pero significativa. Víctor apareció de la mano de Gabriel y Elena. Ante los periodistas, contó parte de la historia, sin entrar en demasiados detalles. Dijo que el centro era un homenaje a una mujer extraordinaria que le enseñó que el amor verdadero no siempre sigue el camino más directo. Finalmente miró a Gabriel y dijo con voz firme: «Este es mi hijo». La declaración fue impresa en periódicos y portales en las horas siguientes, pero lo que realmente importó fue el alivio en el rostro del niño. Por primera vez, supo exactamente quién era y de quién era. Hugo Castel, al enterarse de las repercusiones, programó una reunión con Víctor, exigiéndole explicaciones. Dijo que el movimiento emocional podría afectar la credibilidad de la empresa, que no era estratégico. Víctor escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Hugo terminó, simplemente sacó de su bolsillo el reloj antiguo que su mentor le había regalado años atrás y lo colocó
sobre la mesa. Me enseñaste a construir imperios, pero olvidaste decirme que no valen nada si se construyen sobre mentiras. Hugo intentó discutir, pero Víctor se puso de pie y terminó la reunión allí mismo. Fue en ese momento que comprendió que, a veces, alejarse de quienes nos formaron es la única manera de reconstruir quiénes somos realmente. El mismo día de la ruptura con Hugo, Víctor regresó al antiguo apartamento donde vivió con Beatriz por un breve periodo. El lugar había estado cerrado durante años, pero aún conservaba su aroma, una mezcla de pintura al óleo y jazmín. Mientras caminaba por las habitaciones, encontró una caja olvidada detrás del armario. Dentro había dibujos, notas y recortes de periódicos. En el fondo de la caja había un sobre amarillento con la letra de Beatriz dirigida a él. Estaba sellado, nunca abierto. Víctor dudó y luego lo abrió con cuidado. En la carta, Beatriz le confesaba su soledad, el miedo a repetir los errores del pasado y la ilusión de que Víctor fuera la excepción en una vida marcada por abandonos. Al final, una frase: si estás leyendo esto, es porque todavía estás a tiempo. Esa noche, Víctor invitó a Elena a cenar en su casa. Preparó una mesa sencilla, con las flores favoritas de Beatriz en el centro. No fue un homenaje melancólico, sino una celebración tranquila de lo que había perdurado. Durante el postre, le entregó la carta a Elena, quien la leyó en silencio, con lágrimas en los ojos. «Realmente la amabas, ¿no?» Él preguntó. Víctor asintió, pero nunca entendí cómo. Y ahora quizá esté empezando. Elena sonrió levemente. Estaría feliz de ver en quién te estás convirtiendo. La sentencia no fue ningún consuelo. Era una verdad tranquila, como la brisa que entraba por la ventana aquella noche en que el pasado finalmente parecía haber encontrado su lugar. Meses después, Víctor inauguró oficialmente el Centro Beatriz, con una ceremonia modesta pero simbólica. Gabriel fue quien cortó la cinta, luciendo una camiseta con manchas de pintura, fruto de toda una mañana jugando en las nuevas salas de arte. Junto a él, Elena ahora enseñaba clases de literatura a niños de la comunidad local. El lugar estaba lleno de vida. Dibujos en las paredes, risas en los pasillos, historias contándose en voz alta. Víctor andaba sin placa ni traje. Ahora era simplemente el padre de Gabriel, como decían los niños. En una de las habitaciones observó el viejo trofeo de papel higiénico cuidadosamente exhibido en un estante. Era simple, imperfecto y quizás su mayor premio. La noche de la gala benéfica organizada para financiar la segunda sucursal del centro, Víctor hizo algo que nunca había hecho en público. Bailó. Sostuvo a Gabriel con una mano y a Elena con la otra, mientras la banda tocaba una versión suave de una vieja canción que Beatriz amaba. No había público al que importar ni inversores a los que impresionar. Solo una familia real, improvisada, redescubriendo juntos lo que era la alegría. Entre risas y tropiezos, Víctor sintió algo que no experimentaba desde hacía décadas: ligereza. Y allí, en el salón brillantemente iluminado, con sus pequeñas manos entrelazadas y un corazón finalmente en paz, comprendió que la pertenencia no se gana, se cultiva. La semana después de la gala, Víctor programó una reunión con su abogado personal. No se trataba de negocios ni de expansión. Quería regularizar legalmente la paternidad de Gabriel. El proceso fue rápido. Elena ya había iniciado los trámites tiempo antes, previendo que ese día llegaría. Al salir del registro civil, Gabriel sostenía el nuevo certificado de nacimiento como quien guarda un tesoro. ¿Soy realmente tu hijo ahora?, preguntó con los ojos llenos de expectación. Víctor se arrodilló ante él, le puso las manos sobre los hombros y respondió con una sonrisa firme: «Siempre lo fuiste. Ahora solo estás en el papel». Era solo un documento, pero llevaba el peso simbólico de toda una vida reorganizada en torno al amor.
Pasó el tiempo y Víctor volvió a trabajar, pero de otra manera. Ya no medía sus horas en reuniones, sino en incómodos desayunos de panqueques, presentaciones escolares y tardes en talleres de arte. Seguía siendo exigente, por supuesto, era parte de quien era. Pero ahora había espacio para la improvisación, y los domingos por la tarde era común verlo tendido en el césped, con Gabriel durmiendo sobre su pecho y Elena leyendo a su lado. El viejo reloj lo dejaron en un cajón. En su lugar, Víctor ahora llevaba un llavero hecho por Gabriel con cuentas de colores y un dibujo tembloroso de los tres juntos. Este era el nuevo legado que había estado buscando. Y finalmente tuvo sentido. Una tarde nublada, hacia finales de año, Víctor regresó solo al jardín donde todo comenzó, el mismo donde escuchó por primera vez la palabra papá salir de la boca de Gabriel. Se sentó en un banco de madera bajo un árbol y observó a lo lejos a los niños que jugaban en el centro Beatriz. En su mano sostenía el diario de Beatriz, ya bastante desgastado por el tiempo. Ya no leo como quien busca respuestas, sino como quien visita a un viejo amigo. Cerró los ojos y respiró profundamente. En ese momento se dio cuenta de que, a pesar de los errores, omisiones y desacuerdos, había algo que había resistido la prueba del tiempo, la capacidad de amar aunque fuera tarde. Y eso, pensó, era todo lo que Beatriz había pedido y todo lo que Gabriel necesitaba. Esa noche, al acostar a Gabriel, el niño pidió dormir con el viejo reloj. Soñar que el tiempo nunca terminará, explicó abrazando cariñosamente el objeto. Víctor sonrió y la besó en la frente. Apagó la luz y observó durante unos minutos, en silencio. En el estante de al lado, el trofeo de papel todavía estaba allí, ahora flanqueado por libros y pequeños dibujos enmarcados. La casa era ruidosa, desordenada y viva. Por primera vez en mucho tiempo, Víctor no sintió que estaba construyendo algo para demostrar su valor al mundo. Yo simplemente estaba viviendo. Y quizás ese fue el mayor legado que alguien podría dejar, estar presente. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros al contarla, te invitamos a formar parte de nuestra familia aquí en Aventura y Corazón. Suscríbete, comparte y recuerda, donde hay amor, siempre hay un nuevo comienzo. Que Dios te bendiga grandemente y te llene de paz, luz y abrazos sinceros. Nos vemos en la próxima historia.